Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulu, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y la página de Encuentros. Y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago reseña luego de obras de grandes autores como El Quijote de Miguel de Cervantes, Sion el egipcio de Mica Baltari, Aloma de Mircea Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia, la palabra de Dios, y otra sección hecha por mi compañero de despacho de conferencias, como la última que hemos grabado el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar en mi canal de YouTube. También hago novelas que digo espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que también podéis escuchar aquí en forma de audiolibro. Y ahora siguiendo con estas conferencias y esta sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, vamos a abordar un personaje inquietante, un personaje malévolo, como es el Anticristo. El Anticristo, cuyo nombre significa contrario a Jesucristo, contrario al Cristo, es la obra maestra o va a ser la obra maestra de Satanás. En efecto, él no puede crear, porque esto solo lo puede hacer Dios, pues le llama el Creador, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, pero sí puede utilizar a un ser humano para convertirlo en su mayor perfección de hombre perverso, hombre malvado, y al cual le va a dotar de unos poderes extraordinarios. El Anticristo va a ser un hombre que va a aparecer al final de los tiempos, va a ser un hombre muy inteligente, muy preparado, y que va a aparecer en un momento dado en el cual todas las naciones van a sufrir una serie de desgracias, desventuras, una crisis mundial exagerada, como nunca la ha visto el mundo, y él aparecerá como el pacificador, el santo, y que va a solucionar todos los problemas. Es decir, él no va a aparecer como un demonio. Al contrario, se va a disfrazar de ángel de luz, porque esto Satanás lo sabe hacer muy bien, y va a aparecer como el salvador del mundo. Por lo tanto, la gente se lo va a creer, muchos van a ser engañados, se van a creer que es el Cristo, va a hacer muchos milagros. De hecho, en la Biblia vamos a leer ahora cómo aparece, y va a confundir a mucha gente, incluso a los elegidos. Entonces, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando aparece, y tenemos que leer en el Apocalipsis, el libro de Revelación, cuando nos dice la Biblia, en el versículo 15, cuando Satanás, el diablo, el gran dragón, cuando aparece ese portento en el cielo con una mujer, con las estrellas debajo de la luna, en sus pies, está encinta y da a luz un hijo, que es Jesucristo, y es la Iglesia, y ella es salvada, pero como contra Jesucristo no puede ir el diablo, porque no tiene poder para ello, ¿qué es lo que hace? Va a ir contra los santos, es decir, contra los elegidos de Dios, contra los cristianos sobre todo y contra los judíos. Entonces dice que después de perseguir a la mujer, la bestia se queda de pie inmóvil sobre la arena del mar y dice, y vi una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso y su boca era como una boca de león. Y el dragón dio a la bestia su poder y su trono y una gran autoridad. Durante 3 años y medio, que son 42 meses, se le va a dar un poder absoluto. Y no va a haber quien se le resista, porque el que se le resiste es el que va a él a aniquilar. Y se le va a resistir, evidentemente, los cristianos, se van a resistir los judíos.
y vi una de las cabezas de ella como muerta por degüello, pero su golpe de muerte fue sanado y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Muchos se le van a resistir, muy pocos se van a resistir, pero estos van a intentar matar a la bestia y la bestia va a ser sanada. Entonces, ¿quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir con ella? Esto es un poco la blasfemia contra Dios, quien como Dios, ¿no? Que dijo Miguel. Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ella abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su residencia, hasta de los que residen en el cielo. Recordemos que una vez el diablo es echado a la tierra por Miguel y sus ángeles, ¿qué es lo que hace? Revolverse contra el mundo. Cuando Cristo asciende al cielo, está en los cielos con el Padre y mirando por la cristiandad, por su iglesia, el demonio sabe que le queda poco tiempo y tiene que revolver todo, y es cuando causa más destrozos. Las guerras mundiales, los cataclismos, todo esto le encanta al demonio, ¿no? Porque lo que quiere es aniquilar al mundo, y como hemos dicho cuando hablamos de Lucifer, aquí Satanás ya, es llevarse por delante a cuantos más pueda para llevarlos al infierno. Entonces se le concede hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra la adorarán. El nombre de ninguno de ellos está escrito en el rollo de la vida del Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo. Es decir, aunque evidentemente se va a llevar a muchos con él, no todos le van a seguir, porque los que están con Dios no le van a seguir. A estos los degollará, hará verdaderas barbaridades con ellos. Incluso veremos cómo los marca a sus elegidos con el 666 para diferenciarlos de los santos, pero al final será vencido. Dice, si alguno tiene oído, oiga, y si alguno está para cautiverio, se va en cautiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada, y aquí está lo que significa el aguante y la fe de los santos. Es decir, será un tiempo de una grandísima tribulación. Esto no es nada lo que está ocurriendo actualmente para lo que va a venir. Será un dictador a nivel mundial, dominará la tierra, la gente lo va a adorar, y él, que tiene la ayuda del falso profeta y la ayuda de la bestia salvaje, es decir, del diablo, va a hacer lo que le da la gana durante 3 años y medio. Pacificará, es decir, podrá mediar entre los árabes y los judíos, llegará a una paz ficticia durante 3 años y medio, pero los 3 años y medio sabemos que la va a romper, y por lo tanto va a empezar la lucha, va a empezar la guerra. Entonces nos está diciendo, y vi otras bestias salvaje que ascendía a la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero, pero empezó a hablar como un dragón, y ejerce toda la autoridad la primera bestia salvaje a su vista, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. Es la Trinidad diabólica, ¿no? Contra la Trinidad de Dios. Contra Cristo, Dios y el Espíritu Santo va la bestia salvaje, el falso profeta y el anticristo. Porque siempre el diablo intenta imitar a Dios, que le adoren a él, creerse Dios, etc. Entonces nos dice, y pone bajo violación a todas las personas, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, para que hasta se les dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre y su número es 666. Bueno, aquí lo que vemos es que el anticristo dominará durante 3 años y medio al mundo. Todos estarán bajo su poder, excepto aquellos que tengan o que estén inscritos en el libro de la vida, es decir, los que siguen a Dios, que serán pocos, por desgracia, los elegidos,
Y estos van a ser totalmente perseguidos, aniquilados, bueno, ahora escabechinas, ¿no? Con los judíos y con los cristianos. Y el mundo no se dará cuenta de quién es. El mundo pensará que es un salvador. Creerán incluso que es Cristo, porque claro, todos estos milagros que hace no se va a presentar como un demonio, sino hemos dicho que se presenta como un ángel de luz. Al final veremos cómo va a desaparecer, porque Dios ya no lo va a tolerar esto, y habrá un momento que va a ser arrojado al lago de fuego, con el falso profeta y con Satanás el diablo, pero durará tiempo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esta figura que aparece el anticristo nos da un poco la pista de cuándo va a aparecer el fin del mundo. Cuando él aparezca, quiere decirse que ya estamos ya en el último tiempo. No en los últimos tiempos, sino en el último tiempo, que es muy diferente. Luego están los dos testigos que intentarán, se dice que son Moisés y Elías, bueno, son los que intentarán ir contra la bestia, ir contra el mundo este demoníaco, y serán asesinados, pero resucitarán al tercer día. Y luego ya viene cuando se ata a Satanás, el reino milenial, y luego viene el Armagedón, que es la batalla final. Pero el anticristo, que se habla muy poquito de él en la Biblia, y que algunos consideraron que había sido Nerón, otros que había sido Hitler, otros que había sido Napoleón, otros que era el Papa, otros que no era quién, no vamos a saber exactamente quién es hasta que aparezca. Se nos dan unas señales de lo que de alguna manera va a ocurrir. Por lo tanto, estemos atentos, porque esta figura inquietante tarde o temprano va a salir. Además, el mundo cada vez será peor, habrá más desgracias, habrá más tribulaciones, más angustias, el mundo se convertirá en algo desagradable, ya no habrá paz, no habrá tranquilidad en ningún sitio. Lo estamos viendo ya, es un poco la tribulación, la sequía, las enfermedades que están viniendo constantemente, que nos asedian, el COVID, la viruela del mono, la fiebre hemorrágica, incendios constantemente, el calentamiento global, todo esto, la perversión que hay, la suciedad que hay en las mentes, en los cuerpos, bueno, todo esto ya es un anticipo de lo que va a venir. En todo esto van sucediéndose la apertura de los sellos y las trompetas que hablan del juicio final. Y luego además, él romperá el pacto de paz entre los judíos y los árabes, y lo que hará es lo que, de alguna manera, bueno, es una blasfemia y una inmundicia para los judíos, que es profanar el lugar santo con un puerco, con algo que ellos no pueden comer, donde está el altar del Señor, y entonces esto lo convertirá en inmundo completamente, ¿no? Pues dice, huyan de las ciudades, y el que se ha dejado algo no vuelva atrás. Vendrá una tribulación enorme y las que están encinta van a envidiar a las que no tienen hijos. Y luego habla también de que mientras la bestia ha preparado su plan, Satanás, el diablo, Dios ha previsto ya otro plan diferente, que es sellar a las personas que están con el Señor, el Espíritu Santo. Ya al remanente, lo que queda,
de los santos, de Dios, y estos son los que van a aguantar y incluso muchos judíos se van a convertir al cristianismo y son los que de alguna forma le van a hacer resistencia al diablo, al anticristo, al falso profeta. Y Dios, cuando suelta a los ángeles y las 7 plagas, les va primero a advertir que aquellos que tengan la marca de Dios los va a respetar, pero aquellos que tengan en la mano o en la frente la marca de la bestia, estos los van a aniquilar. Ya viene la ira de Dios y termina con todo, ya sabemos cómo termina, ¿no? Con el Armagedón y luego el triunfo de Dios con la Nueva Jerusalén. Cuando ya esté aniquilada Babilonia la Grande, esté aniquilado el anticristo, ya los echa al lago de fuego y ahí termina. Pero el anticristo es una figura inquietante, yo diría, y que se nos aparece al final. Ahora, el por qué creían los cristianos que Nerón podía ser anticristo, bueno, por los martirios que les hizo al pueblo de Dios, que los masacró. Diocleciano lo mismo, hasta prácticamente Constantino eran muy perseguidos, se les considera enemigos del imperio y se les hacía sufrir de una manera exagerada, igual que los romanos también, ¿no? Pero es como ya lo último, además de los 4 jinetes del Apocalipsis, estamos hablando del juicio de Dios, estamos hablando de la ira de Dios, del gran juicio de trono blanco, no estamos hablando de los elegidos, porque ellos ya están fuera de ahí, ya tenemos la salvación, ya estamos dentro de la familia de Dios. Por tanto, nosotros ya no vamos a ser juzgados, porque Cristo ha salido fiador nuestro al haber aceptado la palabra de Dios, con Jesucristo, haber aceptado a su Hijo. Pero todos aquellos que están siguiendo al diablo van a tener su castigo al final. Se les va a juzgar por las malas obras que han hecho, no por las buenas, porque no puede haber buenas obras, sino por las malas obras. Y es cuando ellos atacan ya el campamento de los santos y ya es lo último. Ellos se darán cuenta, verán la cruz, verán la señal en el cielo, vendrán a Cristo, van a darse cuenta del por qué van a ser juzgados, de los pecados que han cometido, saldrá todo. Los demás se darán cuenta efectivamente de que la justicia de Dios es correcta y es santa. Y estos ya no aparecen en el libro de la vida, sino que aparecen en el libro de la muerte, es decir, aparecen ya en la destrucción, en la ira de Dios. Y todos estos van a acompañar a Satanás, al falso profeta y al anticristo, todos al lago de fuego. Pero esto ya es después, al final. El mundo está atravesando unos momentos muy delicados. Esto ya lo he dicho, que bueno, en la historia de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, todo fue una concatenación de desgracias, maldiciones, porque el pecado original ya acarreó una deformidad y un pudrimiento de la moral y de la gracia, ¿no?, de Dios. Pero Dios no se olvidó de sus hijos o de sus criaturas y lo previó con Jesucristo, con los sacrificios, con los profetas y con esto, como hemos ido diciendo, con estos hombres y mujeres que le dicen sí a Dios y transmiten el mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel, que es elegido por Dios, para que podamos los demás observar cuándo hacían el bien, cuándo hacían el mal y cómo eran recompensados o castigados. Entonces, después de darles sus leyes, sus mandamientos, darles la tierra prometida, porque todo esto lo cumplió Dios, que le había prometido a Noé, a Abraham, a Enoc, a Matusalén, a Moisés. Luego vemos ya los imperios mundiales, cómo van sucediéndose, sobre todo en la época de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, y cómo Dios va utilizando a estos imperios para castigar o para recompensar a su pueblo, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa o medo-persa, el imperio de Alejandro el Magno, el imperio romano, que fue el peor, porque ya no existirá otro peor que este, más grande que este, que fue tremendo, la bestia que no tiene nombre porque es la más horrible, y cómo masacran los romanos no solamente a los judíos, sino al pueblo de Dios, a los cristianos. Lo veremos con los crueles emperadores
que he nombrado algunos, Nerón, Diocleciano y otros, que masacraron al pueblo de Dios. Entonces, después sí que es verdad que con Constantino se convierten al cristianismo, pero ese imperio romano deja de ser un imperio político para ser un imperio religioso. Y es Babilonia, la gran ramera de Babilonia, peor todavía. ¿Por qué? Porque ahora que se ha convertido en religión oficial lo que sería la cristiandad, se divide en dos, y por lo tanto hay la Iglesia Oriente y la de Occidente, que fue la división del Imperio Romano, y la Iglesia Católica empieza con el tema de las cruzadas contra los árabes, mataba incluso a los propios cristianos, que los llamaba herejes, porque si no seguían la santa doctrina de la Iglesia ya estaban fuera de ella, y había que castigarlos, a los herejes, a tal, y fue una verdadera escarechina en todos los sentidos. Ese poder tan inmenso de los papas, que incluso mandaban sobre los propios emperadores y reyes. Luego, ya hay unos castigos, las enfermedades, por ejemplo, recordemos la peste negra, que fue espantosa en 1348, que se llevó por delante un montón de millones de personas y dejó Europa vacía. Necesitaron casi 2 siglos para volver a recuperar esa mortandad tan horrible y repoblar un poco las ciudades y los campos. Luego volvió a repetirse otra peste, no tan fuerte, pero luego ha sido constante y continua. Y la cantidad de guerras, la cantidad de luchas que ha habido constantes. Después los imperios que han surgido después, el Imperio Español, el Imperio de Gran Bretaña, los Estados Unidos. Y la historia del hombre ha sido todo guerras. Muertes, guerras, masacres, matarse continuamente matándose unos a otros, unas cosas impresionantes de malas, ¿no? Somos un fracaso. Según el Instituto de la Paz, en Suecia, Estocolmo, de los 6.000 años de historia, solo 25 años ha habido de paz. La famosa paz de Roma, la famosa paz de Augusto. Es que todo lo demás han sido guerras, matarse unos a otros, ¿no? Y luego vemos cómo se administran los recursos de la tierra. La tierra ha sido capaz y es capaz de alimentar a todos, pero claro, si unos acaparan los recursos, los países más ricos, los países más pobres son los que más sufren. Han sido esquilmados y explotados a placer por las grandes potencias, y vemos con lo que está ocurriendo, ¿no? Llegamos al siglo XVIII, al famoso siglo de las luces, de la Ilustración, y ya es el origen de la Revolución Francesa, de la independencia de América. Bueno, revuelta tras revuelta, revolución industrial, empiezan a cambiar los modos, las formas, se va modernizando en la contemporánea, y luego ya llegamos al siglo XIX y el siglo XX, que son las de los inventos, las transformaciones del mundo cada vez más acelerados, y ya es el germen para las revoluciones, para la guerra de secesión en América y la revolución, después la revolución rusa. La revolución rusa, horrible también. El hombre se ha pensado que con su sabiduría iba a solucionar los problemas del mundo, cuando no puede ser. El hombre es incapaz de poder solucionar los problemas del mundo. Los problemas los soluciona Jesucristo. Tratará al anticristo, esta figura que estamos hablando de él, de solucionar, porque tiene una sabiduría tremenda, que se la presta evidentemente Satanás, no él, y va a convencer al mundo. Es verdad que va a solucionar muchos problemas, va a efectuar muchos milagros, pero es lo peor. Y muchos serán engañados. Este es el problema, incluso los elegidos. Entonces hay que estar muy atento y tener mucho cuidado cuando aparezca esta figura, que no sabemos cuándo va a aparecer, pero que más o menos nos va dando unas pistas en la Biblia, para que enseguida le reconozcamos si tenemos, yo diría, la desgracia de vivir en ese tiempo. Ojalá que no. Luego pasamos a otra época, que ya es el siglo XX, de las dos grandes guerras mundiales, que ya coincide cuando Satanás pues es echado a la tierra, Cristo asciende al cielo, ya le queda poco tiempo, y rabia y empieza pues a provocar el mayor desastre posible. Guerras, revoluciones, enfermedades, todo. Un cóctel explosivo. Y luego además
el siglo XXI, el siglo del COVID, de los gases contaminantes, de los incendios, de la globalización, de un colapso de la Tierra que ya no puede más, ya no puede aguantarnos porque está enferma. Y se está llegando a decir ya, por los científicos, que incluso el agua de la lluvia está envenenada, ya no está puro el cielo, ya está contaminado. Entonces, estamos asistiendo ya a la preparación de lo que es el escenario para que dentro de, no sabemos cómo, pero que queda menos para que aparezca ya el anticristo. Cuando el mundo diga ya no podemos más porque hay problemas por todos los sitios, aparece este hombre. Y estamos viviendo una tribulación exagerada, pero que no es la gran tribulación todavía, se está preparando. Ya están sueltos los jinetes del Apocalipsis, ya se oyen los cascos por el cielo, ya están aquí, y ahora estamos viéndolo, el COVID, bueno, todo lo que está sucediendo de enfermedades, de pandemias, de pestes, de porquerías y de suciedad en todos los sentidos, suciedad en las mentes, suciedad en los cuerpos, en las comidas, todo contaminado. Ahora es que si quieren restringir el agua porque no hay agua, y cada vez peor, cada vez hay más fenómenos meteorológicos exagerados y anormales, pero todavía no estamos en la gran tribulación, pero sí que se está ya preparando el escenario para que aparezca esta figura siniestra como es el anticristo. Y el anticristo está utilizado por el diablo para poder, en su soberbia, que no se da cuenta, evidentemente, para intentarle hacer la guerra a los santos y ponerse en el papel de Dios. Prefiero ser el rey del infierno que ser siervo en el cielo. Esto es lo que piensa él. Y va a arrastrar a muchos. Esta es la desgracia. Va a arrastrar a muchos. Por eso cuando ellos hablaban de Jesucristo, la predestinación, hablábamos de esto. Dios no quiere que ninguno se condene. Dios no ha hecho el infierno para los hombres. El infierno lo hizo para el diablo y sus ángeles. No para el hombre. El hombre va al infierno porque él quiere. Porque no quiere la autoridad de Dios. Es como aquel que lo estamos viendo, que le están diciendo usted tiene que aceptar estas normas, a tal, y muchos se rebelan. ¿Por qué? Pues porque no quieren aceptar las normas, quieren vivir su vida, que nadie les diga lo que tienen que hacer, todo está bien para ellos, y no se están dando cuenta de que si nos están diciendo unas normas, siempre y cuando no vayan contra la moral, porque ahí no tenemos por qué respetar, hay que respetar siempre al Señor, todos los que somos cristianos, hemos de obedecer, porque esto nos va a ir bien para vivir en la comunidad. No podemos ser rebeldes, porque esto lo prevé también Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien. Los semáforos se tienen que respetar, se tienen que respetar las normas de circulación, las normas de seguridad, la de salud. ¿Por qué? Porque si no, esto sería un caos. Por tanto, ha de haber una obediencia a las normas, pero no aquellas que van contra Dios. Ahí sí que es la única forma de rebelarse. Y esto es un poco lo que quería decir de la figura del anticristo, que estoy segura que muchos la harán mucho mejor que yo, ya lo he dicho muchas veces, sobre todo teólogos, pastores, que están más preparados, pero yo he querido dar, como creyente en Jehová Sebaot y como cristiana, mi reflexión acerca de esta figura del anticristo, que es una figura muy importante y que, por desgracia, aparecerá.